del mundo. Estamos en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. El Centro Armenio de la República Argentina les da la bienvenida a este primer foro mundial Armenia Diáspora, cuyo título es Proyectar Futuro. Para esta primera ocasión nosotros hemos convocado a personalidades que entendemos nos pueden dar una opinión valedera desde el punto de vista personal de cada uno de ellos y desde los distintos lugares desde donde viven, de qué pasa con Armenia y obviamente la idea de que después de una guerra en donde Armenia queda en la situación que queda, ¿qué significa el futuro? ¿Qué significa el futuro para Armenia? Y yo quiero desde ya leerles la lista de quienes nos van a dirigir las palabras de ahora en adelante. Quiero nombrar al arquitecto Ari Hajian desde Armenia, a Mehmet Dogan desde Francia, Bartan Matosian desde Estados Unidos, Diego Karamanutian desde Uruguay, Rosita Yusefian desde Argentina, Rodríguez Gómez García desde México, Jacob Bulujian desde Estados Unidos, Abedis Hajian desde Italia, Sarkis Karamekian desde Brasil, Diana Garabedian desde Argentina y Carlos Bartín Manutian desde Argentina. A continuación, y sin mediar mucho más de lo que tengamos que decir, iremos nombrándolo después en el turno de cada uno. Los dejo con el primer expositor, con el primer orador, y le damos la bienvenida a Ari Hajian desde Armenia. Bueno, saludos a todos. Ser primero además es lo más difícil, y más difícil se hace cuando tengo que hablar desde Armenia, justamente, que es el tema principal. Supongo que todos quieren saber cuál es la situación, cómo está la gente, qué es lo que se vivió después de la guerra de hace un año. Y es complicado explicarlo, pero capaz que a muchos pueden estar imaginando de guerra. Entonces, justo al mediodía yo pasaba con mis hijos por ahí y estaban todos los soldados, al mediodía, estaban todos los soldados ahí recuperándose, estaban comiendo un sándwich en el patio del hospital. Y uno lo ve sin piernas o capaz en silla de ruedas o con, con muletas, y piensa que están terriblemente bajoneados, pero tenían energías, se reían, contaban chistes, y pasaron mis hijos y le regalaron un globo, y una energía tan positiva que yo al verlos, estaba más triste que ellos. Y en la diáspora, imagínense, yo viviendo acá en Armenia, estando en contacto siempre con ellos, imagínense en la diáspora cómo se recibe esa imagen, ¿no?, del soldado sin piernas. Capaz que ven una foto y nosotros lo sobredimensionamos, lo pensamos como algo dramático. Y al contrario, acá tienen una energía positiva, es todo, en Armenia se dice el abadés, ¿no? Son todos positivos, ven todo bien. Y yo creo que Armenia, está bien, nos duele todo lo que pasó en Artsaj, y yo creo que el mensaje siempre es positivo acá en Armenia. La gente, después de todo lo que vivimos los armenios, que lo sabemos, que en 3000 años de historia nunca tuvimos 100 años de paz, no digo 100, digo 20, 30. Entonces, esta fue una mancha más en el tigre, y la gente acá sabe que lo va a superar. Entonces ese es mi mensaje, que es positivo. Acá la gente es tiene muchas esperanzas en el país. El otro día justamente, es lo que estaba diciendo con un amigo, que hay que generar el diálogo entre diáspora y Armenia, para que no
porque estamos desfasados. Lo que pasa acá y lo que pasa en la diáspora, como que no hay coordinación. Entonces, lo que yo... Una amiga mía que ahora trabaja en el Ministerio, en la Secretaría de la Diáspora, que es ahora, me contaba los nuevos programas que hay para crear puentes entre la diáspora y Armenia, que es lo que nos está faltando. Hoy agarrás a 10 armenios y le preguntas cuál es el objetivo de Armenia y los 10 te van a responder algo diferente. No tenemos esa mancomunión o ese fin común, ese objetivo en común entre todos. Y lo que tenemos que armar justamente entre Armenia y diáspora es ese objetivo en común. Creo que eso es todo, un resumen más o menos lo que está pasando acá. No sé si algo más quieren saber, pero ese es mi punto de vista. Eso, muchas gracias por escuchar. Decía que Ari está viviendo en Yerevan desde hace muchísimos años, ha compuesto su familia allí en Armenia, arquitecto y muy buen representante de nuestra comunidad allí en la madre patria. Gracias. Vamos a continuar ahora con, si ustedes me perdonan, yo trataré de hacerlo lo más rápido posible. Desde Francia con Mehmet Dogan, quien es antropólogo, documentalista, conferencista, activista por los derechos humanos a nivel internacional. Mehmet, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias al Centro Armenio, a Juan Serafián, a Babarti, Carlos Manukian y Alex y todos amigos, amigas que están acá. Mil disculpas si estoy en París. Bueno, ahora en 20 minutos empieza una reunión. Por eso yo pedí, bueno, que adelanten mi exposición. Voy a poder escuchar todo lo que ustedes van a decir después de la grabación. Yo conocí los armenios recién, desde 2005. Tenía un trabajo de documentales y todo eso. Y cuando conocí, yo mismo soy un hijo de una familia kurda a la vida, víctima de una represión del Estado turco actualmente, pero cuando conocí me di cuenta cuánto estábamos ignorantes de todo lo que pasó sobre el pueblo armenio. Bueno, hace mucho estamos en colaboración, por suerte, trabajando con el Centro Armenio y la colectividad armenia en Argentina, en el mundo. Por eso estoy acá, estamos tratando de hacer algo. Lo que estamos haciendo ahora es muy importante porque esta charla se llama el Foro Mundial. Yo voy a hablar un poco de eso. Hay mucho más armenios en diáspora, descendientes de sobrevivientes del genocidio armenio, que en Armenia actual. Para mí, lo que es más importante es cómo podemos juntar estas fuerzas que están muy bien organizados, a pesar de todas las diferencias políticas y otras entre nosotros. Yo digo nosotros porque me siento, antes de todo, mucho más armenio que otra cosa. Gracias al cariño que recibí con ustedes, tenemos mucho a hacer y podemos. No es tan complicado. En aspecto cultural están muy bien organizados, felicito. Bueno, podemos hacer quizás un poco más, pero en aspecto diplomática y defensa de los derechos humanos, creo que los armenios en diáspora no están jugando el papel que pueden jugar fácilmente. Me explico. Armenios en Canadá, en Australia, en Europa, en América, todas Américas, América del Norte, del Sur, hasta África,
en toda parte, hay bastante elementos para darse, para hacer cosas juntos. No es solamente el reconocimiento del genocidio armenio para tal país que puede avanzar para mí. Las cosas, por supuesto, que es muy importante, pero tenemos muchos más a hacer. La primera cosa que tenemos que hacer, yo entiendo el odio que tienen los nietos, bisnietos, a través de los turcos y kurdos que participan en el genocidio. Es legítimo, entiendo muy bien. Lo que tenemos que saber, ahora en Turquía hay turcos que luchan para que el genocidio armenio sea reconocido. Hay kurdos que luchan no solamente en el parlamento, en el aspecto democrático, y bueno, con las armas, mujeres, hombres, en Siria, en Irak, bueno, están tratando de defender estos pueblos, incluso con los armenios. Yo creo que tenemos que tratar de establecer un puente con estos hombres, mujeres que están luchando en el terreno en condiciones muy difíciles. Yo hice mi tesis de antropología y sociología sobre luchadores de derechos humanos en Turquía. Estamos hablando de más de 5.000 pueblos quemados. Es un genocidio. ¿Sabes dónde están estos pueblos? Armenia Occidental. Bueno, cuando eliminaron los armenios, los kurdos y otros ocuparon estos lugares, ellos mismos ahora están víctimas de otro genocidio. Estamos hablando de más de 40.000 asesinatos extrajudiciales. Defensores de derechos humanos, intelectuales, estudiantes, activistas democráticas. A pesar de todo eso, en este país que quedó poco armenio, otros tratan de avanzar con una lucha democrática. No hay condiciones de lucha democrática. Más de 60 exdiputados, diputadas, más de 100 exdiputados, diputadas están en cárcel. Con el Centro Armenio, hace 2015 estuvimos en Armenia. Cuando escuché este anécdota, lloré. Hay una delegación de Armenia que van a Van, la ciudad, lago famoso de Armenia Occidental. El alcalde es un kurdo. El alcalde, cuando recibe la delegación armenia, deja su silla, su mesa a los invitados diciendo: este lugar no es mío. Mis abuelos mataron tus abuelos y ahora soy alcalde acá. Tú tienes que estar acá. Entonces, el alcalde de Diyarbakır, él hizo todo a pesar de toda la represión del Estado turco para renovación de la iglesia más antigua de Armenia. Garo Paylan, un hermano luchador, quizás está vivo hoy, mañana no sabemos qué puede pasar porque sabemos quién era Hrant Dink. En condiciones muy difíciles están luchando. Yo creo que tenemos que crear un puente permanente con ellos y a ver cómo podemos defenderlos. Perdón, tenemos que ir redondeando. Sí, termino. Y además tengo que ir. Y en este caso creo que podemos reunirnos y en cada país tenemos muchas posibilidades para que Azerbaiyán, para que Turquía, para que estos estados genocidas pierden más posible de, ¿cómo se llama?, de poder, y para que los pueblos puedan reconstruir unos países, que sea Turquía, que sea Azerbaiyán, democrática. La solución viene de allá y podemos ayudarlos. Por supuesto, seguimos mostrando ¿cómo se llama?, el carácter genocidio de estos estados y
bueno, está muy bien que este foro empiezan ustedes. Esperamos que avanzamos más. Y acá hace menos de una semana encontré muchos amigos, amigas armenias de diáspora, de Alemania, de Francia. Mando saludos de ellos también. Bueno, un abrazo grande y espero que nos vemos pronto. Gracias, Mehmet. Bueno, a continuación tenemos alguien que también obviamente ha hecho sus primeros pasos aquí en la Argentina, ha estudiado, se ha recibido y ha sido una persona brillante, brillante. Estoy hablando de Vartan Mathiosian, historiador, traductor y editor, director ejecutivo de la diócesis este de Estados Unidos de la Iglesia Apostólica Armenia. Vartan, el tiempo es tuyo. Juan, buenas tardes y un saludo a todos los panelistas y a todos los presentes y agradecido al Centro Armenio por esta invitación. No se escucha. Ahora, a ver, habla un poco. por esta invitación. Hay un pequeño problemita, se escucha mal. No sé si el tema es tuyo o es nuestro, pero bueno, ahí vamos a ver si lo solucionamos. Voy a tratar de ver si lo soluciono por mi lado. A ver. ¿Se escucha mejor ahora? No, más o menos, pero bueno, a ver, avancemos a ver qué podemos hacer. Muy bien, entonces es una muy buena idea esta del foro Armenia Diáspora y voy a tratar de aportar algunos conceptos que puedan ser de utilidad para reflexionar. Antes que nada quisiera puntualizar, como para muchos es probablemente el caso, que a partir del 9 de noviembre decidí por motivos de salud mental, por llamarlo así, dejar de leer sistemáticamente todas las noticias y todas las informaciones provenientes de Armenia o de otras partes y concentrarme sobre todo en leer titulares o títulos de artículos y tener una idea de lo que sucede, porque realmente es demasiada la carga que provoca o que ha provocado todo lo que sucedió durante la guerra y después de la guerra. Por eso es que no conozco en detalle cómo podría suceder antes todo lo que está sucediendo. Tengo una idea bastante aproximada dentro de la cuestión de desinformación y de informaciones cruzadas y demás, que son una característica, por supuesto, del mundo armenio y especialmente de esta época en concreto. Quisiera recordar en el interín dos posibles paralelos con todo lo que aconteció. El primero, que es el más obvio, porque es el más cercano a nosotros, sucedió cercano a nosotros geográficamente, sucedió hace exactamente 100 años. Quiero recordarles que el 23 de septiembre de 1920, o sea, 100 años y 4 días antes de la guerra, subimos otra guerra, esta vez contra los turcos del oeste. Esta fue contra los turcos del este, la anterior fue contra los turcos del oeste, fue la guerra armenio-turca de 1920, durante la época de la Primera República, que terminó, teóricamente, es decir, en la práctica terminó con la caída de Kars el 30 de octubre de ese año
y en los papeles terminó con la firma del oneroso Tratado de Alejandropol el 2 de diciembre, que después fue reemplazado por los tratados de Moscú y de Kars en 1921, que no fueron firmados por la República, sino ya por la Armenia soviética. Y de alguna manera, Yuyi el 9 de noviembre fue como Kars en octubre de 1920. Los dos son símbolos de la derrota en alguna medida. Y para aquellos que han seguido la historia de los últimos 100 años y la realidad política, saben que todo ese tema de la guerra ruso-turca, de la guerra armenio-turca, de lo que sucedió después de la guerra, de la firma de ese tratado, de los tratados posteriores, ha sido motivo de interminables polémicas biográficas y partidarias durante los pasados 100 años. Por lo tanto, no me extrañaría si de la misma manera todo lo que sucedió en antes, durante y después de esta guerra también tienen 100 años de soledad, por decirlo de alguna manera, o 100 años de duración, hasta que en alguna medida se resuelva todo lo que sucedió. Y el segundo paralelo, en un detalle menor, es geográficamente más cercano a la Argentina, puesto que me refiero a la guerra de Malvinas, y como todos aquellos que tenemos más de 50 probablemente nos acordamos, hubo un momento en el cual se hablaba de que estábamos ganando y al otro día las Malvinas cayeron. Algo así, en alguna medida sucedió en noviembre del 2020, cuando estábamos con Hachtenuyek y a los pocos días ya no había más Hachtanak, sino que había un Barducho. Esto, desde el punto de vista, digamos, de los posibles paralelos históricos, políticos que se puedan encontrar. Volviendo al tema central de este foro, donde hay dos puntos de contacto, uno es Armenia y el otro es la diáspora. Yo quisiera dejar como suerte de reflexión, y de alguna manera final, pero también quizás al principio de otras reflexiones, una idea central que no es nueva, que no es mía personal tampoco, pero que se empezó a plantear hace 30 años. Y digo hace 30 años porque se empezó a plantear después de la independencia armenia, cuando las condiciones habían comenzado a cambiar totalmente, radicalmente, con respecto a lo que era antes de la independencia. Porque estos mismos temas se plantearon antes de la independencia, pero por supuesto la independencia cambió positivamente y definitivamente algunos de los parámetros. Me refiero a repensar o reinventar la diáspora. Es decir, sentarnos a pensar qué es lo que queremos hacer en la diáspora vis a vis la República de Armenia y vis a vis el resto del mundo. ¿Qué clase de diáspora somos? Estos no son temas que, como digo, no se han tratado, no se han hablado, pero necesitan ser parte de una posible, llamémosle de alguna manera, política de la diáspora, aunque por supuesto no entiendo que la diáspora es una unidad monolítica, pero de alguna manera, aún desde el punto de vista comunitario, en el caso de cada comunidad, cómo hacer para que se haga lo posible para que veamos la diáspora de una manera diferente. Es decir, invirtamos en Armenia en la medida de lo posible. Hagamos nuestra parte en Armenia cuanto sea posible. Pero no por eso dejemos que la diáspora se hunda, entre comillas, porque pensemos que la diáspora está condenada a desaparecer, y como si está condenada a desaparecer, entonces ¿qué importa si desaparece un día antes o un día después? Pongamos todas las fichas en Armenia y que con la diáspora suceda lo que Dios quiera. Nosotros tenemos que acabar con esa mentalidad, que es una mentalidad que ha existido incluso desde antes de la independencia, ese tipo de mentalidad derrotista y pesimista, porque por más que haya muchos motivos para ser pesimistas en cuanto al futuro de la diáspora, nunca está muerto el que pelea, como dice el dicho criollo,
tanto, necesitamos de alguna manera repensar esta situación, porque nosotros en esta generación y la generación que ya está con nosotros, somos los que cargamos en nuestros hombros el legado que nos dejaron, los que construyeron la diáspora, de la mejor manera que supieron. Nosotros tenemos que tratar de mejorar lo que ellos hicieron y no de destruir lo que ellos hicieron. Con esta reflexión, les agradezco una vez más mi presentación y si alguno de ustedes no escucharon bien o hubo problemas técnicos, disculpas. Muchas gracias. Gracias, Bartán. Sí, hemos tenido algún problema de audio. Para aquellos que te estábamos escuchando, obviamente que si tenés el tiempo y quisieras, más que nada tener el tiempo, que yo sé que no es fácil, y quisieras transcribir lo que estuviste disertando, con todo gusto lo vamos a subir a las páginas del Facebook del Centro Armenio para poder difundir algo tan importante. Gracias, Bartán. Bueno, a continuación tenemos desde el Uruguay a Diego Caramanuquian, comunicador, periodista, director del programa radial Radio Arax de Montevideo, un gran compañero de lucha en todo lo que tiene que ver la madre patria armenia como la diáspora. Diego, adelante, la palabra es tuya. Muchas gracias, Juan. Un saludo desde Montevideo en esta tarde primaveral. ¿Se escucha bien para chequear si está llegando? Muy bien, muchas gracias, Juan. El saludo para todos los que nos están viendo y escuchando. Hay personalidades a las que respeto y admiro mucho en este panel. Me siento muy honrado de participar y quiero tributar mis palabras a la memoria de todos los jóvenes que ofrendaron su vida, que cayeron en esta guerra realmente muy cruel, desfavorable, inesperada y similar a una matanza, a un genocidio, y que a todos nos sensibilizó. Sin lugar a dudas que cuando se da una guerra es porque los políticos, los negociadores, los diplomáticos no llegan al objetivo, no la pueden evitar, no pueden cumplir con su misión. Pero debemos ir al fondo del asunto. ¿Cómo surge todo esto? Desde el 88 surgieron los problemas, surgieron las movilizaciones, las exigencias de seguridad, de libertad, la declaración de independencia. Azerbaiyán prácticamente quería cometer un nuevo genocidio, y los armenios logran evitar ese genocidio con esa primera acción bélica que se le dice la primera guerra, pero quedó demostrado que fue la primera batalla, que no fue el fin de la guerra, ya que ese cese al fuego no solucionó el problema, por el contrario, lo siguió sembrando. En ese momento, Armenia, que sufría situaciones dramáticas como el terremoto, la independencia con problemas energéticos, problemas de alimentos, bloqueo, etcétera, logró algo que hacía siglos no se daba. Conquistó a Artsaj libre, independiente, se establecieron allí medidas de control, de seguridad, pero no se solucionó el problema. En esos años se puso bases para una solución. ¿Cuáles eran esas bases? La conquista de un cinturón de seguridad, o sea, territorios que no eran parte de la provincia autónoma de Garapag, de Artsaj, que estaba dentro de la Azerbaiyán soviética, como forma de evitar los ataques de Azerbaiyán. Todo ese proceso se estaba fortificando y el mundo insistía en que Armenia debía liberar. No teníamos aliados en el tema de Garapag. Es mentira que Armenia tenía apoyo. Por el contrario, quedó demostrado en las cumbres de Lisboa que todo el mundo votó en contra de Armenia. Y Levon Bedrosian allí puso un veto demostrando la actitud de Armenia de
defender la garantía, de ser la garantía de seguridad de vida de Artsaj. ¿Qué pasa? Cambiaron las reglas de juego, la situación se empeoró en la política interna. En 1996 la reelección de Bedrosian no fue limpia, fue dudosa. Allí los ministros de fuerza prácticamente no dejaron que Levon Bedrosian cediera el poder, fue confusa y sigue en el poder. Y ya en el 98 hay medidas que complican un poco el tablero de ajedrez. La designación de Kocharian como primer ministro, dejando el cargo de Garapag, puso de alguna forma un cambio. Y en ese momento se había neutralizado la acción de Turquía, tanto durante la guerra como en esos momentos, ya que Turquía, que fue determinante en esta Segunda Guerra, prácticamente no incidió a favor de Azerbaiyán. Y eso es algo que se tiene que valorar, se tiene que destacar, y hay actitudes diplomáticas de Armenia que fueron exitosas, como por ejemplo que haya 3 partes en el conflicto. O sea, era un conflicto de Garapag con Azerbaiyán y que Armenia actuaba como garantía de la seguridad. Y lamentablemente con la caída de Bedrosian y la llegada de Kocharian al poder en Armenia, lo que obviamente también es dudoso, fue cuestionado, ya que no tenía elementos legales para ser ni primer ministro ni presidente, y ahí de alguna forma se sigue plasmando un cambio de ritmo de política. Luego vienen casos y asuntos que siguen siendo inexplicables, y lo que arman es que es muy difícil comprender las cuestiones internas y cómo todo este conflicto de Garapag incidió directamente en la política de Armenia. No nos olvidemos que Kocharian, desde el poder en Armenia, le quita la participación a Garapag en el proceso de paz. Un gravísimo error que lo terminamos pagando muy caro. Viene el cambio de quien trae a Kocharian al poder, Vazken Sarkisian, se da cuenta y establece una alianza con Karen Demirjian, quien había sido el contrincante de Kocharian y una figura que traía todo el respaldo de la época soviética y tenía una popularidad tremenda. Vazken Sarkisian gana el poder con Karen Demirjian, quienes ganan las elecciones parlamentarias, y al ratito de ese gran fortalecimiento político de Armenia, con figuras de peso, se da algo que se ata al tema de Garapag, ya que estas 2 figuras se opusieron al cambio de territorios con Azerbaiyán, que quería Megri y se impedía que Armenia se comunicase con Irán. Esto fue el 27 de octubre, ese atentado en el Parlamento. O sea, lo que quiero decir es que en estos años en los que Armenia, entre comillas, había ganado la guerra, se fue debilitando la institucionalidad, elecciones fraguadas, designaciones controvertidas, asesinato en el Parlamento. Luego llega el 1 de marzo, también en el pasaje de Kocharian a Ser Sarkisian matan a 10 personas, y el país, en vez de fortalecerse, en vez de encontrar solidez en su ejército, perdía puntos y perdía poderío. Y hay que recordar que esto, lo que pasó ahora, se pronosticó en el 97-98 por parte de quien había liderado el Estado durante la primera batalla o la primera guerra. Levon Bedrosian dijo: tenemos que solucionar el tema ahora, ya que el potencial económico de Armenia, el ritmo de crecimiento de Azerbaiyán y de Armenia por el petróleo y por otros aspectos, juega en contra. O sea, el tiempo juega a favor de Azerbaiyán. ¿Y qué hizo Azerbaiyán? Estiró, jugó con los tiempos de las negociaciones, se fortaleció, dio señales en el 2016 con la guerra de los 4 días, y luego terminó en el 2020 con ese plan. A lo que voy es que una vez más
la dirigencia armenia, y responsabilizo a todos porque aquí nadie puede decir que es inocente de los, incluso también nosotros de la diáspora que creíamos que el ejército de Armenia era el mejor del Cáucaso. Quedó demostrado que lamentablemente no podíamos ni siquiera enfrentar esa guerra con ese poderío de Azerbaiyán. Entonces, ¿fue una guerra o fue una masacre? ¿Acaso esos chiquilines que murieron estaban completamente preparados para enfrentar esa situación? Es por ello que la conclusión es que fallamos a nivel diplomático porque se sabía, había información de que se preparaba todo esto y no se actuó. Y también falló la diplomacia y falló la visión de nuestros líderes porque no se dieron cuenta que estaba cambiando el panorama de la región. Ya Rusia con Turquía tenían acuerdos y cuando Rusia tiene acuerdo con Turquía siempre terminamos pagando nosotros, como mencionaba Bartán en los acuerdos 100 años atrás. Diego, es riquísimo lo que estás contando, absolutamente, y creo que da para una página y varias... Pero voy a cerrar un poquito para ir en el tema de la guerra. Hoy la guerra no terminó. Lo que hicieron los dirigentes elegidos por los pueblos, porque no están allí puestos por su... Tanto Pashinyan como Harutyunyan de Garapag, que obviamente se vieron sorprendidos por toda esta situación, fue ganar tiempo. Hoy lo que tenemos nosotros es que aplicar el ingenio para fortalecernos porque estamos en una situación muy incómoda. La guerra no terminó y está todo por venir. Hoy lo que está pasando es evidente, no hay ni siquiera negociaciones. Hablábamos de la diáspora, Juancito. La diáspora tiene que entenderse como algo totalmente distinto a Armenia. Armenia es un estado, es una unidad estatal distinta a lo que es la diáspora, que es un archipiélago de comunidades, cada una es distinta, la de Argentina es distinta a la de Uruguay, la de Estambul es muy distinta a la de Estados Unidos. Por lo tanto, aplicar recetas prescritas sin estar en cada lugar, sin conocer las problemáticas, es un error. Es evidente que hay que cambiar la mentalidad, que el mundo cambió, esta pandemia nos hizo reflexionar, este tipo de acciones del centro armenio de unificar mentes de todas partes del mundo es un acierto. Armenia hacía un foro Armenia Diáspora gastando miles de dólares viajando de un lado para el otro cuando se podía hacer ahora, se puede hacer a través de estos medios. ¿Cuál es el mensaje? La diáspora necesita de Armenia y Armenia necesita de la diáspora, pero hay que conocerse. Hoy tenemos un problema grave en Medio Oriente, los armenios de Armenia tienen una mentalidad muy distinta, pero hay un gran potencial que nos da orgullo, como los armenios, a pesar de todas estas dificultades, tenemos un premio Nobel de Medicina, cómo hay empresarios reconocidos y exitosos. Lo que hace falta es tener humildad, entender que nadie es más que nadie, que todos somos hijos de una misma nación, hay que aceptar el voto popular, reconocer cuando se pierde, reconocer que hay autoridades elegidas legítimamente, en el acierto, en el error, con respeto hay que expresarse, no insultar, como aparece en las redes sociales, insultos, descalificaciones, que el que ve de afuera dice, los armenios se están matando entre ellos. Por el contrario, debemos fortalecer, respetar y tender hacia el diálogo para enfrentar los problemas que son gravísimos, determinantemente gravísimos, porque Azerbaiyán y Turquía no dejan de ser genocidas, pero Armenia tiene que dialogar con ellos. La diáspora puede decir cosas que Armenia no puede decir, por lo tanto hay que determinar los roles que cada uno tiene que decir. Está muy bien que Armenia dialogue, hable, busque negociar con Azerbaiyán y con Turquía, porque ¿cuál es la alternativa a la negociación? La guerra. Hoy nosotros no podemos enfrentar ni soportar
una nueva guerra quedó demostrado. Un abrazo, muchas gracias, estoy a la orden ante cualquier consulta. Gracias, Diego, la verdad que muy interesante y bueno, da para más seguramente. Gracias. Bueno, a continuación tengo que presentar a una persona que nos llena de orgullo desde aquí, desde la Argentina, tanto en la diáspora como en Armenia. Estoy hablando de la profesora Rosita Yusefian, docente y traductora, exdirectora del Instituto Mari Manukyan de Buenos Aires. Rosita, la palabra es tuya. Desmuteate, por favor. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es muy bueno escuchar las ideas de todos, es como sentirse en una gran comunidad, en una gran familia. Voy a hablar primero de mí, de lo que me pasó a mí, porque pienso que quizás muchos se pueden sentir identificados y además expresarlo contribuye a superarlo, porque esta guerra para mí fue el golpe más duro que tuve en mi vida, porque la pérdida de la patria, de una parte valiosa e importante de mi patria, fue terrible. Eran regiones a las que yo iba a menudo, donde tenía amigos, casi hermanos, regiones donde generábamos tantos proyectos, donde gente muy querida estaba haciendo emprendimientos, generando empleos, e invirtiendo energía, dinero, tiempo, justamente en los pueblos de frontera, de Hatruts, donde por ahora momentáneamente hemos perdido esa región. Y además proyectos nacionales, porque con el Fondo Armenia habíamos construido justamente en Hatrut un hospital modelo y canales de agua y centros comunitarios en tantos pueblos que hoy ya no están con nosotros. Si a mí me duele esta pérdida material, espiritual, que es la patria, imagino cómo se deben sentir aquellas familias que perdieron un hijo o quizás dos. Y también esto lo comparto con intelectuales de Armenia, con amigos, con arqueólogos, con todos estábamos en este desconsuelo terrible. Pero pasó un año, digamos, pasó un año de este luto, y empecé a escuchar mis voces interiores y las voces exteriores, y entonces me recompuse un poco, y bueno, ahora creo que es el momento de organizarnos, como dijo muy bien el embajador, los desafíos son difíciles, pero no debieran paralizarnos ni decepcionarnos, sino aleccionarlos. Entonces, pasar a la organización. Pienso que lo más importante es la economía y desarrollar la tecnología, las ciencias tecnológicas, el sector agrícola y agroalimentario. Muchos economistas hablan también de la industria militar como una de las fuerzas impulsoras de la economía, que además garantizarían una seguridad suficiente para la región. Además, la economía es fundamental, claro, todos lo sabemos. El Estado debería hacerse cargo de esas 25.000 familias que están en Armenia ahora y que necesitan un hogar, un trabajo, volver a sus tierras si es que están, o seguir su vida. Entonces, deberíamos encolumnarnos en un proyecto común, ponernos de acuerdo, arremangarnos, definir los objetivos. Cuando nosotros en la docencia, antes de planificar, primero hay que definir qué es lo que queremos, y después empieza la planificación. Imaginar la Armenia que queremos y hacia ello dirigir todos los esfuerzos. Y como ejemplo voy a poner a Future Armenia, la iniciativa de Nubar Afeyan y Rubén Bartanian y todos sus amigos, que tiene 15 objetivos básicos. Objetivos que todos quisiéramos para nuestra patria, objetivos ideales, pero también que pueden ser cumplidos. Y recuerdo muy bien cuando se inició la independencia de Armenia, empezó la Primera República, en el discurso inicial se dijo, las regiones, las realidades cambian muy rápido, lo imposible se hace posible. Y bueno, ¿por qué no? Lo imposible puede hacerse posible también ahora. Pienso que uno de los factores más importantes o fundamentales para recomponernos es la repatriación.
que es un tema muy difícil de llevar a cabo, pero que es importantísimo. Future Armenia, por ejemplo, el mismo dice que hay que repatriar 50.000 familias, porque hemos sufrido una emigración masiva durante varios años, hemos sufrido pérdidas en la guerra, en el terremoto ni hablar, tenemos una baja tasa de natalidad, lo que no puede asegurar el recambio generacional. Entonces, debemos además generar la infraestructura para que esta emigración, para que esta inmigración pueda sostenerse. Porque, por ejemplo, cuando vinieron los sirios hace poco, escapando de la guerra de Siria, o los de Irak, los 2/3 de esta nueva inmigración partieron hacia otros destinos, porque no hubo infraestructura capaz de proveerles lo que ellos necesitaban. Y creo que de esto se tiene que ocupar la Oficina del Alto Comisionado de Asuntos para la Diáspora. Se tiene que transformar en una agencia de repatriación, crear las condiciones y facilitar los trámites, lo que no es poca cosa. Y una política de repatriación y repoblación a corto y mediano plazo va a crear un entorno muy favorable para todo lo demás. Nosotros no tuvimos buenas políticas hasta ahora. Por ejemplo, la región de Karbayar, cuando se liberó Armenia y Artsaj, esa región fue repoblada a pulmón. Iban los que querían, los que podían, pero no hubo incentivos del Estado, a pesar de ser una de las regiones más importantes en cuanto a recursos hídricos y recursos naturales, porque proveía de electricidad y de agua a toda la región, está bien al norte, Karbayar. En cambio, cuando terminó la Primera Guerra, en 1993, el pedacito, el triangulito norte de Xiaomian que perdimos, recuerdo muy bien la noticia que decía que el presidente azeri llevó familias, les dio incentivo, dinero, reconstruyeron las casas que ellos mismos habían bombardeado, se cantó el himno, se hizo la bandera, y a ninguna azerí le quedó ninguna duda de que ese no iba a ser su hogar, ese iba a ser su hogar de aquí en adelante. A nosotros nos falta esa decisión, esa energía de hacer lo que hay que hacer. Lo mismo pasa en Najicheván. Bueno, son políticas de repoblación que debemos encarar. Y hoy hay serios indicios de que se están implementando acciones para cambiar la imagen demográfica en Artsaj. Artsaj ya sabemos que viola sistemáticamente el fuego, hoy mismo o ayer, anteayer, hubo 6 heridos, un muerto, etc. Ejercen presión psicológica, intimidación. Los discursos de Aliyev, dice, estoy convencido que ahora vamos a volver, pero no con tanques, sino caminando o en coche. Bueno, esto todo hay que revertirlo, hay que prestar atención, hay que dedicarse a eso. Esta es una fundamental para que la gente pueda retornar a sus hogares o para que pueda vivir en paz. Ya se han implementado algunas acciones, por ejemplo, se ha permitido que los campesinos de los pueblos puedan volver a portar armas que necesitan ellos para los animales, pero eso ya es algo importante. Y además es como que también necesitamos revertir toda esta anti-armenio, y ya hemos pasado la acción, por ejemplo, en el Tribunal de la Haya. Ayer o anteayer se presentaron todos los testimonios de las violaciones del alto el fuego, de las violaciones a los discursos humanos, la discriminación racial. Se pidió la devolución de los prisioneros que están sometidos a torturas. O sea, todo esto fue algo bien organizado por el gobierno de Armenia y de Artsaj. Yo recuerdo cuando apenas, mientras estaba la guerra, el canciller de Artsaj dijo, estamos reuniendo todos los videos y todos los testimonios para presentar en los tribunales correspondientes. Y bueno, así se hizo. Esto sí es un trabajo organizado. Por otra parte, tenemos a la diáspora, la cual debería una gran parte ir hacia Armenia, pero la diáspora hasta ahora, como dijeron
hasta ahora algunos oradores, no fue estudiada debidamente, no fue considerada como un factor de seguridad nacional, un factor estratégico militar. En los primeros 20 años no hubo una institución política dedicada a estudiar a los connacionales de fuera del país. En 1999 hubo la primera conferencia Armenia Diáspora, que sirvió, bueno, para conocerse y entusiasmarse, y bueno, y eso es todo. Quedó como una división de roles. La diáspora se ocupaba del reconocimiento del genocidio o de los reclamos de Artsaj, y Armenia se ocupaba de dirigir los asuntos del país sin interferencia de los armenios de afuera. Bueno, sí, después se instituyó el ministerio y sirvió para establecer relaciones entre las diferentes profesiones. Por ejemplo, hubo reuniones entre los periodistas, escritores, médicos, joyeros, y también fue un gran acompañante este ministerio de los armenios que provenían de Irak y de Siria para establecerse. Los diasporianos entonces hasta ese momento íbamos de visita, o a bautizarnos, o a hacer trabajo comunitario, y también a involucrarnos en actividades filantrópicas, y muy involucrados en el Fondo Armenia, COAF, UGAB, Aznavour, HOM, Castellán, pero necesitamos que la diáspora se involucre en temas esenciales: desarrollo socioeconómico, demografía, ciberseguridad. Hay algunos casos, por ejemplo, hace unos días, la semana pasada creo, la Cámara Argentina, la Cámara de Comercio Argentina-Armenia hizo un evento para que hombres de negocios de ambos países se conozcan y establezcan relaciones. Pero Armenia se vería muy beneficiada si integrara a la diáspora en sus instituciones estatales. Necesita Armenia del conocimiento y la metodología de los expertos de la diáspora. Se creó ahora, hace poquito, el programa eCords, que atrae a decenas de profesionales armenios del mundo que tienen deseos de compartir sus habilidades en los distintos ministerios de la República de Armenia. Esto fue una iniciativa genial, poco publicitada, creo yo, y por primera vez el Estado establece una relación orgánica y horizontal con la diáspora. No solo turismo memorial, o religioso, o gastronómico, o filantrópico. Y por último quisiera hablar del reconocimiento de Artsaj. ¿Cuál va a ser el futuro de Artsaj? ¿Seremos una república independiente, una región autónoma, un limbo? La posición oficial es la siguiente. Dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Artsaj rechaza cualquier tipo de estatus dentro de Azerbaiyán y reclama formar parte de las negociaciones del Grupo de Minsk de la OSCE. El reclamo armenio es el componente primordial para garantizar nuestros derechos. Este reconocimiento de la independencia de Artsaj es fundamental. Con esto disiparíamos la incertidumbre generalizada, porque cuando termine este periodo de 5 años de la permanencia de las tropas rusas, entonces estaría muy claro el futuro de este país. La clave es la implementación efectiva del fortalecimiento de la Trinidad Armenia, Artsaj y diáspora. Rosita. Termino con esta frase que me identifica mucho, y que es: instruirnos, porque necesitamos todos nuestros conocimientos; conmovernos, porque necesitamos todo nuestro entusiasmo; y organizarnos, porque necesitamos toda nuestra fuerza. Gracias. Gracias a vos, Rosita. La verdad que, bueno, un orador mejor que el otro, y la verdad que todos nos están trayendo una opinión que, si bien de visión personal, amplía bastante la visión particular de cada uno de los que escuchamos. Bueno, a continuación nos va a dirigir la palabra Agop Bulugian, doctor en literatura, especialista en historia y cultura armenia,
docente de armenio occidental. Agop, gracias por tu participación, es importantísima, y la palabra es tuya. Ok, se escucha, ¿no? Perfecto. Bueno, hola a todos. Bueno, tengo que confesar que no estoy muy seguro de poder tener una participación válida acá. Recién supe los detalles del proyecto una vez que ya estaba publicado. Por un lado, el ambicioso título de Foro Mundial, ¿para qué voy a mentir?, me intimida. No sé si estoy al nivel. Por otro lado, no me especializo en política ni geopolítica. Hay personas en Buenos Aires que sí lo hacen, algunas de las cuales lamentablemente no veo entre los participantes, como por ejemplo el doctor Hachik Terhugasyan y tantos otros, y que probablemente hubieran podido aportar un análisis más especializado que el mío. La tercera y más importante rémora consiste en que, y discúlpenme la crudeza, me angustia observar el futuro para Armenia y la diáspora. Me cuesta ver que ese futuro no coincida con lo que yo vislumbraba en mis ideales. No solo como persona que sueña, sino incluso como alguien pensante. Suceden muchas cosas en Armenia y en la diáspora que no se correlacionan con una visión de un futuro racional. No sé mucho de Armenia, así que voy a hablar de una faceta importante de la diáspora, a la que entiendo como un ente permanente. Lo que está pasando ahora, es decir, el peligro de que Armenia desaparezca como país plenamente soberano, da por tierra con lo que las principales organizaciones de la diáspora vinieron pregonando con palabras y con hechos desde la independencia en los 90. ¿En qué consistía esa posición? Tanto el Dashnak Sutyun como especialmente la UGAP frenaron a partir de allí las iniciativas de desarrollo y sostenimiento en la diáspora y dijeron enfocar esencialmente sobre Armenia, cosa que no era malo, obviamente había que hacerlo. Pero no más proyectos de escuelas en diáspora, que en caso de la UGAP y su círculo cercano fue incluso una activa campaña ideológicamente sustentada de cerrar escuelas una tras otra. Entonces se interrumpió y comenzó a venir abajo la construcción de un país virtual a nivel global con muchas provincias que habían logrado los sufridos fundadores de la diáspora desde los años 20 del siglo pasado. Vratsian, Ajpalian y otros en el Dashnak Sutyun y tantos otros en las demás organizaciones de la Armenidad occidental sobreviviente, idearon una diáspora que sobreviviría en base a la educación y la producción de cultura. No de cualquier cultura, sino de cultura armenia en sus diversas expresiones, la más sustancial de las cuales era la lengua como instrumento de recepción y transmisión de la herencia milenaria. Varias redes de escuelas formaban no solo consumidores de objetos culturales y lingüísticos armenios, sino incluso generaban un número, algo menor obviamente, de personas que producirían cultura y lengua. Hablo del Yemarán en Beirut, del Melkonian en Chipre y tantas otras instituciones. Los que están ahora en el timón de las instituciones productoras de cultura en la diáspora, en Buenos Aires, en Los Ángeles, en todos lados, son los últimos que proceden de aquella forma de entender la diáspora. No hay quienes los reemplacen porque ya casi no se los produce. Porque no está en la visión de las instituciones de la diáspora producirlos. Si sigue así, será una muerte lenta. Del consumo y la producción de cultura pasaremos, ya lo estamos haciendo, al consumo y la exhibición de símbolos, banderas, eslóganes, llaveros y tal vez alguna comida. Un museo. Y si muere la diáspora como ente viviente y productivo, ¿cuál será el beneficio para una Armenia ya debilitada? Hace tiempo que la diáspora occidental, incluyendo la Argentina, había desatendido estas preocupaciones.
apoyándose en el hecho de que seguirían viniendo militantes culturales desde Medio Oriente. La mala noticia es que eso está por terminar. Hace décadas que ya sucumbieron las comunidades de Egipto, Jerusalén, Irak, Chipre y otros. Hoy es el turno, queda poquito nomás, para las de Siria, es decir, Alepo, que es casi una extensión de la madre patria, a solo 65 kilómetros, como del centro de Buenos Aires a Pilar. De, por ejemplo, Kilis, la ciudad patria de los Hadjian. Acá está Bediz y Bedros Hadjian, que lo hemos conocido todos. Y Beirut, la gran capital de la diáspora, donde incluso antes de los últimos disturbios quedaban menos de la cuarta parte de las escuelas que existía antes, y poca población también. El último premio Nobel de Medicina, de hace un par de semanas, es egresado de una de esas escuelas. Pero de nada sirve si los padres, contra toda evidencia, creen que sus hijos tendrán una mejor educación en escuelas no armenias. Y los directivos, allá y acá en Occidente, no distinguen como objetivo principal la generación de consumidores y creadores de cultura. Así, el eje de la diáspora se muda inexorablemente a Occidente, que, si no puede mantener sus masas críticas de producción cultural comunitaria, sucumbirá. La mayoría de nuestras escuelas en Norteamérica y Sudamérica no logran que clases enteras de sus alumnos sean capaces o deseosos de leer, aunque sea un libro, historia, novela, Biblia, en armenio, al cabo de 14 años de escolaridad, o de escribir una paginita de lo que sea, o leer las memorias manuscritas de sus padres y sus abuelos. No es culpa de los padres ni de los alumnos, ni siquiera mayormente de sus maestros, sino que señala la ausencia de un objetivo claro de la dirigencia comunitaria: omitir o desistir de producir individuos que sean miembros de una nación cultural, más que de un grupo de supuesta afinidad genética, o de una comunidad de gente que grita eslóganes y que acabarán atolondrados y extraviados cuando finalmente se les reconozca el tan mentado genocidio. Después ya no habrá mañana, solo un museo de símbolos y quizás una panzada de jorobats. Para colmo, la última víctima de 1915, la versión occidental del armenio, del idioma, está mayormente a merced de estas mismas instituciones que, lo más campante, la dejan a la deriva e incluso en ocasiones sugieren, vejatoriamente diría, reemplazarla con la versión oriental, aunque ellos mismos la hablen mal y la pronuncien peor. Esto es incluso criminal, porque esa es la descripción que merece el dar un empujón a la última víctima del genocidio. ¿Con qué derecho se atreven a desheredarme de mi herencia, por la que fueron víctimas mi abuela, mis tías, y que mi padre desde sus 2 años en las arenas de Terzor y Mesquené cargo como antorcha, me la alcanzó y que yo entregaré a mi hijo? Es una antorcha que quema la mano, pero que no se puede soltar. Nadie tiene el derecho de decretar su desaparición. Muchos de nosotros podremos luchar contra la discriminación de género, de religión, podrán proponer inclusividad etaria, étnica y de género, pero a veces somos muy ligeros y frívolos con la discriminación lingüística y cultural. Esto es básicamente lo que quiero decir, que no sirve de mucho la tierra defendida o recuperada sin la nación, el Azk, que supuestamente la va a habitar, nosotros. ¿Y qué es el Azk? Sino el medio para recibir, disfrutar, crear y transmitir aquello que consideramos bello, íntimo y nuestro, y que se hace posible y se comunica más que nada en la expresión lingüística y cultural. La muerte del Azk consiste mayormente en la pérdida de esa posibilidad. Y si la diáspora se diezma, deja de ofrecer su inmenso y, enfatizo, aún desaprovechado potencial para el salvataje económico, intelectual, tecnológico y político de Armenia.
y también muy poco queda de posibilidad de una eventual repatriación. Gracias. Justo está terminando. Desmuteate, Juan. Sí, sí. Decía, perdón, que cada uno de nosotros va tomando aquellos, digamos, temas que nos coinciden con la manera de pensar o no, pero de todas formas vamos escuchando una amplia gama de opiniones que por lo menos va haciendo de que tengamos una idea más próxima de los problemas que puede tener la diáspora, los que tiene Armenia, y en definitiva, de qué manera empezamos a caminar. Esto es empezar a caminar, no es el primero y no es el último de los foros que vamos a proponer. Buenas tardes, profesor. Estás muteado, Juan, otra vez. Hola, ¿me escuchan? ¿Pueden escucharme? Sí, sí. Velasekin, sí. Ayo. Himaboch. Bueno, mientras ahí solucionamos el problema de audio de nuestro amigo Sarkis de Brasil, les decía entonces que vamos a pasar... Ahora cierro, yo cierro. Gracias. Por favor, gracias. Entonces, les decía que desde Italia tenemos el orgullo y el placer de recibir a Abedis Ayar, escritor, periodista y conferencista. Tiene una maestría en Cambridge y autor del libro Nación Secreta, los armenios ocultos de Turquía, tema no menor. Abedis, la palabra es tuya y gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Algunos de los conceptos que voy a decir ya fueron planteados por los oradores. Bueno, todo es un momento existencial para Armenia. La guerra demostró de manera muy cruel cuán limitada es la capacidad de la diáspora de ayudar. No pudimos ayudar fuera de expresiones de solidaridad y de frustración que todos sentimos en una guerra que ha sido extremadamente traumática para todos. Y como dije, es un momento existencial para Armenia. Entonces, creo que hay 3 ejes para la participación de la diáspora en el futuro de la patria. El primer eje es tecnológico y las instituciones de la diáspora, los empresarios de la diáspora, en conjunto con el gobierno de Armenia, con apoyo del Estado armenio y idealmente en una gestión concertada con el Estado armenio, tienen que fomentar desarrollo tecnológico en Armenia, sobre todo, como ya vimos en esta última guerra, de tecnología militar. Por razones humanas, demográficas, porque somos armenios, no nos podemos permitir una guerra tan cruel y manejada de manera tan desacorde con los recursos que tenía el enemigo. Entonces nos tenemos que adelantar al futuro tecnológico de las guerras. Y no soy experto de tecnología militar o de armamentística, que es un tema desagradable por lo demás, pero parece ser que el futuro de los ejércitos no es solamente los drones que fueron tan perjudiciales para Armenia, sino también los soldados robots. Creo haber leído que para el 35, el 25 o 30% del ejército británico van a ser robots. Entonces, la próxima vez que nuestros ejércitos tengan que defender nuestras tierras y defender nuestro derecho a existir, que de eso se trata,
tenemos que enviar máquinas contra nuestros enemigos, que son genocidas. El segundo eje, vinculado en parte con el primero, debe ser económico, de inversión. La diáspora tiene que contribuir a promover la economía de Armenia. E igualmente importante es erradicar la pobreza. Hay muchas teorías al respecto, y cómo se hace y cómo no se hace. La teoría un poco banal del enseñar a pescar y todo eso, que son cosas bonitas de leer, pero que en la realidad funcionan de otro modo. Tenemos personas que en Armenia, tenemos 5.000 familias, mencionó Rosita, necesitan apoyo económico. Tantas veces hemos leído en los idiomas que no existe la palabra para describir a padres que tienen sus hijos. En armenio también tenemos eso, vortegoruis, por lo que es una situación dramática que la diáspora tiene que contribuir a subsanar. El tercer eje es de involucramiento, de implicar, de conseguir la participación de la diáspora en la política armenia, y creo yo que la mejor manera es hacerlo a través de representación parlamentaria. En su momento, hace 8 años, 9 años, escribí un artículo cuando creía que todavía había un margen, o parecía que había un margen, para entablar negociaciones sustanciales con Turquía a propósito del reconocimiento del genocidio y resarcimiento, indemnización a los descendientes ya de sobrevivientes del genocidio, y el resarcimiento al Estado de Armenia. Había propuesto una especie de virtual, votación electrónica, y es algo que ahora tecnológicamente es mucho más factible, y es algo que se puede acoplar a algo que ya existe en Armenia, que es el Estado virtual. Es una iniciativa privada, pero que es algo acorde con los tiempos y que se puede hacer. Una especie de representación virtual armenia. Y la manera de hacerlo es a través de un registro electrónico, a cambio de lo cual los armenios diaspóricos contribuirían al fisco armenio a través de un impuesto nacional, o azgayduk, como diríamos en armenio. Y la participación política de la diáspora, y esto es discutible, y ahora solamente voy a dar los títulos porque podemos hablar horas de esto, es vital porque estamos viviendo un momento histórico muy crucial. Es comparable en muchos sentidos al periodo de interguerra en Europa, década de 1920 y 1930, con realineamientos muy fuertes en el orden mundial. Hay realineamientos no solo en nuestra región, sino también en Europa, en Australia, contra China. Las son múltiples, no voy a abundar en eso por falta de tiempo, pero es un momento histórico que bien en un párrafo que ha escrito desde la cárcel un pensador marxista italiano, Gramsci, creo que en 1897, en el cual él decía: el mundo viejo no termina de morir y el nuevo aún no termina de nacer, y este es el momento de los monstruos. Es en este momento en que aparecen los Erdogan, los Ali y tantos otros políticos no tan genocidas, no tan violentos, pero que representan, y no nos equivoquemos sobre la verdad de este momento histórico, que es comparable, como dije, al del periodo de interguerra. Estos políticos que representan la nueva ola fascista en la historia contemporánea, o protofascista, si se quiere. Y el componente moral es esto:
hemos tendido, sobre todo después de la posguerra, al relativismo moral, por el cual somos reticentes a creernos señores de la verdad, y eso es algo en general bueno. Pero cuando estamos entre enemigos genocidas, y no nos equivoquemos, Turquía es un Estado genocida que nos quiere exterminar. Turquía ha sido genocida desde que existe el Estado turco, y no hablo solamente del Estado de Atatürk, hablo del Imperio Otomano también. Hay una teoría hasta teológica de sustitución por el cual el Islam político se acopla también al fascismo que vemos en Turquía, por el cual podemos considerar que Turquía sí es un Estado genocida desde que existe y que quiere acabar con Armenia. Dos últimas reflexiones sobre esto. Creo que Armenia tiene una mejor oportunidad de resistir con un gobierno democrático que con uno que no lo es, con la pueda tener eso. Creo que hay democracia, y creo, y esto lo digo con humildad, y ruego que suceda, pero soy un frente del mundo libre a estos estados fascistas. Está flanqueado por dos estados fascistas, por Turquía y Azerbaiyán, y un precepto: la historia es cambiante, puede cambiar, pero hay un precepto que nosotros los armenios sabemos muy bien, que es el siguiente: los países, los pueblos que luchan, no sucumben, sobreviven. Los pueblos que claudican tienden a desaparecer. Hoy Armenia es comparable a lo que era Checoslovaquia, que es un caso poco conocido en general fuera de Europa Central, pero de lo que era Checoslovaquia en el año 38, circundado de enemigos fascistas. Checoslovaquia sobrevivió, y nosotros los armenios, que tendemos a tener el síndrome de la inmortalidad, por eso creemos que podemos superar cualquier reto, no podemos. Toda cosa que comienza tiene su fin. Estamos ante una avanzada fascista y vamos a tener que resistir, y por eso ofrecía o proponía esta serie de ejes en los cuales la diáspora puede colaborar. Muchas gracias. Muy bien, enormemente gracias, Abo Abedís. Es un placer escucharte, es un placer, digamos, tener una visión como la hemos tenido de cada uno de los oradores, para ir componiendo un poco una visión diferente. Todos tenemos una forma de ver esta realidad, pero es bueno compartir estas formas de ver, justamente para ampliar un poco nuestra visión. Bueno, a continuación, desde Brasil, lo tenemos al amigo Sarkis Karamekian, periodista, representante de la República de Artsaj en Brasil, conductor del programa radial Armenia Eterna de San Pablo y fundador de la Asociación Juventud Armenia FEDAINER en Brasil. Bienvenido, Sarkis, y gracias por colaborar y estar en este foro. Muchísimas gracias yo a todos ustedes. Me escuchan bien, ¿no? ¿Se escucha? Es un placer enorme estar con ustedes, hablar con ustedes y participar de este primer y importante encuentro. Muchos de ustedes yo ya los conozco, algunos tuve el honor de conocer y voy a conocer también. Y siempre a las órdenes. Es una iniciativa
grande, importante, porque todo que está envuelta de la armenidad, todo que se hace por el Hayutyun. Te muteaste, Sarkis, desmuteate. Desmuteate, Sarkis. Sí, sorry. Y todos, yo dije, a cada uno de nosotros tenemos una semilla, y todo que se está envuelta de la armenidad, todo que se hace por la armenidad, por el Hayutyun, es muy, muy importante, porque viene a sumar, viene a multiplicar. Y felicitaciones por esa feliz iniciativa de ustedes. Saludo también a Alex Radian también, que me invitó a ustedes, y saludo a cada uno de ustedes, hermaneras. Estoy a las órdenes, siempre a sus órdenes. Muy bien, Sarkis. Te agradecemos los conceptos. No sé si querías verter alguna opinión más con respecto a Armenia y a la diáspora. Bueno, hablar, gracias por la oportunidad, hablar de la armenidad en la diáspora. Sabemos que mantener en la diáspora, la armenidad en la diáspora no es fácil. Estás en este país o aquel país, y estás en sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, para mantener hoy la generación que viene, hay que tener mucha fuerza de voluntad y ganas. Y gamk, en armenio se dice gamk, porque no es fácil guardar la armenidad en la diáspora. Hay mucha dificultad. Hay las amistades que sus hijos tienen con los armenios y con los, como se dice, con todo mi respeto y gratitud a la diáspora, con los dejatzis también. Y para preservación de la armenidad hay que tener ganas, gamk, porque no es fácil. Pero igual la diáspora es fuerte. Ves, Uruguay, Argentina, que en la América del Sur son comunidades fuertísimas. Van a decir, pero hoy tiene sus problemas, sus dificultades. Obvio que tiene sus problemas, obvio que tiene sus dificultades. Pero igual siempre sigue la comunidad muy fuerte de Argentina y de Uruguay también. Fuerte, trabajando mucho, importante por el bien de la armenidad. Es esto, españolas, cuideras. Sarkis, millón de gracias. Tu participación era importante y es importante para nosotros. Este vínculo de intercambio, de ida y vuelta entre las distintas opiniones, y como vos bien dijiste, ¿no? Construir el Hayutyun desde cada uno de los puntos donde vivimos todos los armenios en el mundo, y por sobre todo poniendo la visión en Armenia. Gracias, Sarkis. Gracias yo a ustedes, y Asfat Sortne, Asfat Bae, que Dios bendiga a todos nosotros. Hayutyun, 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 Mish Hayutyun. Gracias. Y a las órdenes por la Radio Armenia Eterna, todos ustedes, lo que necesitan, las comunidades, las asociaciones, no importa, todas las asociaciones. A mí no me importa que sea cual sea, es a Armenia Eterna, Radio Jam está a las órdenes de todas las asociaciones armenias. Nuestro Garcajos, Hayutyun, Mish Hayutyun, es para servir nuestra comunidad. Es Martiros, es Giragos, es Bedros, Jerabasmazia, no importa, es armenio. Estamos a las órdenes. Bravo. Shachonagalen, muito obrigado. As órdenes, yo que agradezco, amigo. Bueno, muy bien. Nuestra próxima oradora, una persona que para mí tiene un lugar de importancia ganado dentro de la comunidad, y estoy hablando de la profesora Diana Dergarabedian, periodista titular de la Cátedra Libre Armenia de la Universidad Kennedy, exdirectora del semanario armenio Sardarabad. Ustedes podrán apreciar que aquellas cosas que vamos diciendo de cada personaje es un pequeño extracto. Podríamos estar todo el día leyendo las cualidades y bondades acumuladas en tantos años de trabajo para la comunidad.
pero quisimos hacerlo un poco más chiquitito como para no ocupar tanto tiempo. Así que, Diana, la palabra es tuya. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Armenio por haberme convocado a estar hoy presente en este foro, en el que comparto espacio con personalidades que admiro y respeto mucho por el trabajo que han hecho y que hacen por Armenia y por la armenidad en la diáspora. Realmente me honra mucho estar junto a ustedes hoy. El tema que nos convoca, la tristísima y trágica guerra de 44 días del año pasado en Artsaj, alteró irreversiblemente la vida del pueblo armenio en Artsaj, en Armenia y en la diáspora. Y fue el detonante de situaciones muy diferentes según el lugar donde uno estuviera ubicado. Cada una de las partes de esta trilogía, de este triángulo, tuvo su duelo y tiene su duelo aún hoy, del que es muy difícil salir si no hay un verdadero replanteo. No podemos cambiar la posición geopolítica de Armenia, no podemos cambiar la historia en la que hemos tenido muchas batallas, muchas de ellas perdidas, y de muchas de ellas hemos salido de pie, como en este caso ha salido aún de pie el valioso, el admirable pueblo de Artsaj, que se levanta día a día con el enemigo a unos pasos, con serios problemas de infraestructura, agua, comunicaciones, habiendo perdido no solamente vidas humanas de seres queridos, sino también mucho de lo material, su territorio patrio, y aún así se levanta todos los días con la firme convicción de que vale la pena mantenerse, sostenerse en el terreno patrio. Realmente es un pueblo admirable y del que nos tenemos que sentir orgullosos. Desde mi óptica personal, y un poco tomando la idea que dijo Aris allí al principio, que para la diáspora parece como que todo hubiera sido más dramático, quiero decir que sentí y siento como que para la diáspora la guerra fue un enorme cachetazo, como si fuera un sopapo o como si uno nos sacudiera hasta el cansancio para despertarnos de nuestro eterno y hermoso sueño de la Armenia ideal, de esa Armenia que juntos ayudamos a construir, instituciones centenarias con sus objetivos y personas que trabajamos en las instituciones, porque pensamos que esa era la forma que teníamos para garantizar nuestra existencia diaspórica, generar amor, orgullo, pasión y compromiso en las generaciones, de la misma manera que nosotros recibimos esos sentimientos de las personas que nos precedieron y que nos los legaron. Armenia y Artsaj van a estar siempre de la misma manera en nuestros sentimientos, pero creo que hablé de una visión ideal y que es momento en que nosotros ahora debemos rediseñar esa visión de Armenia, debemos deconstruir, rediseñar y volver a construir esa visión de Armenia, y no construirla desde un sentimiento nostálgico, sino con una visión de ingeniería estratégica. Esa ingeniería estratégica, a mi criterio, significa el armado de redes, pero redes lo suficientemente amplias, abarcativas, como entramadas, ya sea por rubros, por profesiones, por actividades afines, por instituciones hermanas, que nos permitan no solamente dar respuesta a los enormes y crecientes desafíos que atraviesa la armenidad en el mundo de hoy, sino que antes que dar respuesta sea generadora de acciones, generadora de cambios, y que los demás deban reaccionar a esas acciones que nosotros hacemos como diáspora. Y entiendo que eso lleva mucho trabajo, lleva un trabajo diferente del que venimos haciendo, porque significaría trabajar de una manera más sincronizada y con objetivos comunes.
objetivos comunes a toda la armenidad, que lógicamente van a tener sus variantes regionales, porque ninguna comunidad es igual a la otra. Pero esos objetivos comunes, ni siquiera es necesario que sean muchos, deben ser objetivos concretos, efectivos, los que necesitamos realmente. Y esos objetivos lógicamente deben ser debatidos, deben ser consensuados y deben servir al interés común. Por ejemplo, para poner un ejemplo desde lo que me compete, digamos, estamos en la diáspora preocupados por preservar el armenio occidental. Vemos cómo se debilita día a día, tenemos miedo de que se transforme en una lengua en extinción, pero no hacemos mucho para cambiar esto. No tenemos en toda la diáspora un instituto o un organismo cuyo objetivo sea la formación de docentes de armenio. Y cuando lo tuvimos, y tuvimos esa ventaja en Buenos Aires, tuvimos una institución parecida en Buenos Aires durante muchos años, no fuimos capaces de sostenerlo. ¿Por qué? Porque en ese momento ese objetivo no era prioritario, había otras cosas coyunturales que merecían atención. Y sin embargo la lengua es y debe ser siempre un objetivo. Con respecto a la formación de redes, que estaba hablando y que muchos también mencionaron antes, muchos de ustedes saben, y porque hemos estado presentes también, que mientras existió el Ministerio de la Diáspora, propició el armado de estas redes y realizaba convenciones, como se dijo antes, de profesionales, ya sea arquitectos, abogados, ingenieros, médicos, periodistas, escritores en Armenia, una vez al año o una vez cada 2 años, que realmente sirvieron para armar redes y cuyos resultados en muchos casos fueron bastante efectivos. El Ministerio de Educación, de Ciencias y Deportes de Armenia actualmente sigue propiciando esas redes a través de cursos de perfeccionamiento de docentes que viene haciendo desde hace bastantes años, y en los últimos 2 años esos cursos fueron de manera online. El último curso, que se realizó en los meses de julio y agosto de este año, reunió a 150 docentes de armenio de todo el mundo. Y ese curso sirvió no solamente para que se contactaran docentes entre sí, sino para plantear problemáticas concretas. Se transformó, digamos, en una usina de trabajo que devino en un nutridísimo grupo de WhatsApp, que no sirve solamente para saludarse por el Día del Maestro, sino para traer propuestas concretas de trabajo, de manera que una docente de una escuela, por ejemplo, dominical en Alemania, que quiso montar una obra de teatro ahora por la festividad de Tarmanchat o de los Santos Traductores, recibió el material de otra docente de una escuela dominical que está en Australia, y juntas esbozaron algo que puede servir al resto del grupo. Entonces, ese enriquecimiento es impresionante, que se puede lograr mediante redes de trabajo. Ese curso de perfeccionamiento también dejó al descubierto algo muy interesante. Los problemas que tiene también un docente de armenio oriental en Rusia, donde estamos hablando de una comunidad armenia mucho más nueva, donde la mayoría de los componentes son armenio parlantes, son los mismos problemas que tiene un docente en la Argentina, donde hay 4ª y 5ª generaciones de armenios, y donde se usa el armenio occidental. Entonces, si tenemos prácticamente los mismos problemas, ¿por qué no podemos tener un sistema de enseñanza del armenio como lengua extranjera que sea común a toda la diáspora? Que nos permita saber, por ejemplo, que una persona que cursó el 4º nivel de armenio tiene tales o cuales conocimientos y que puede comunicarse perfectamente con otra persona. Tampoco contamos con un instituto que otorgue
un certificado sobre el nivel de conocimiento del idioma, por ejemplo, y habilite a nuestros docentes. Creo, perdonen que lo tomo desde mi ejemplo, pero creo que este ejemplo de la lengua puede servir a muchos otros aspectos de nuestra identidad cultural. Redondeando la idea, veo al pueblo armenio como un gran árbol, cuyas raíces están firmemente arraigadas en Armenia y en Artsaj. De esas raíces sale un tronco, y de ese tronco salen ramas, algunas más cortas, otras más largas, algunas más firmes, otras un poco más reverdecidas porque son más jóvenes, otras más viejas. Pero en todas esas ramas crecen frutos. Nosotros tenemos que prestar atención a esos frutos, porque esos frutos están creciendo cada día más lejos de las raíces y del tronco. Entonces, si queremos mantener a la totalidad del árbol vivo y en buenas condiciones, la totalidad del árbol representa toda la armenidad, debemos nosotros buscar mecanismos de retroalimentación que nos permitan que tanto la raíz, el tronco, las ramas como los frutos sean vitales, se sostengan y resulten atractivos para cualquier persona que quiera tener acceso a ellos. Y esa retroalimentación continua se logra solamente mediante canales de diálogos abiertos, y esos canales fácilmente pueden ser las redes. Es la forma más accesible y más fácil. Creo que tenemos que poner atención a esto, y que foros como el de hoy pueden servir como una especie de bloc de notas o un banco de notas en el que se apunten ideas que puedan servir a objetivos pannacionales, a la concreción de objetivos pannacionales. Y los formadores de gente idónea para la concreción de esos objetivos pannacionales pueden ser perfectamente nuestras centenarias instituciones, que han mantenido la identidad armenia a lo largo de todos estos años, y junto con sus objetivos fundacionales también pueden ser formadores de personas que cumplan estos objetivos. Por último, hace pocos días leí una frase que decía que el hogar está donde está la lengua de uno. Y creo que es así. La lengua es lo que vincula de una manera casi insustituible a la persona con su identidad. Desde ese punto de vista, me siento feliz de haber propiciado el proyecto El Armenio nos une, porque si algo tenemos todos en común es que podemos comunicarnos en armenio, aunque sea mediante una sola palabra, y hablar una palabra de armenio, aunque sea, nos abre un montón de puertas. Entonces, me complace mucho que ese proyecto, El Armenio nos une, haya pasado rápidamente a convertirse en un programa de acción a través del cual podemos enseñar armenio a un montón de gente que por primera vez se conecta con el idioma. Gente para quien el armenio es el idioma de sus abuelos o de sus bisabuelos, o mucha gente que lo aprendió de chico y lo perdió por diferentes razones. Entonces creo que comenzar con la lengua sería un buen estímulo para encontrar puntos en común que sean de interés para toda la armenidad. Y finalmente coincido, como muchos de los que me antecedieron, en que es momento en que la diáspora pase de ser un recurso filantrópico o económico o financiero de Armenia para convertirse en un actor que construya el desarrollo de Armenia junto con los funcionarios, con los políticos. Hay gente muy capacitada en toda la diáspora a nivel global, sean científicos, políticos, profesionales, abogados, contadores, etcétera, médicos, que pueden trabajar codo a codo con cualquier profesional de Armenia, con cualquier funcionario de Armenia, por el bien común y para dar garantías de perdurabilidad a nuestra nación. Creo que tenemos que trabajar en esa dirección. Muchas gracias por la atención.
Muchísimas gracias, Diana. Clarito, como siempre, y entendible. Muchísimas gracias por tu participación. Y ahora sí, cerrando esta ronda de oradores, de expositores, le damos la bienvenida al presidente del Centro Armenio de la República Argentina, Carlos Varti Manukyan. Varti, la palabra es tuya. Muchas gracias, Juan. Espero que me estén escuchando bien. La verdad es que no tenemos más que palabras de agradecimiento. Lo mío va a ser muy corto, muy sencillo. Esta convocatoria, como la planteamos, fue más que nada para escuchar algunas voces de gente que nosotros conocíamos y conocemos, y hemos seguido sus trabajos, y que están hoy en distintos países del mundo. Casi todos ellos estuvieron en su edad joven aquí en Buenos Aires, en Argentina, y los conocemos muy bien. Sabemos de su bonomía, sabemos de su cariño por la nación y su trabajo por la armenidad. Como dijo Hago, es cierto, aquí falta gente, falta mucha gente. Había que ponerle un límite a la convocatoria de los oradores. Como vos dijiste, acá faltan los dirigentes políticos, pero este encuentro era con otro formato. Nosotros tenemos proyectado convocatorias con otro cariz. Así como propusiste a Hachik, tendría que estar Adrián Lomlongian, tendría que estar Sergio Navedian, Roberto Malhasian, que son personalidades que cada uno con su enfoque, con su ideología, ha hecho algo por la armenidad. Y lo primero que nosotros como institución queremos defender y rescatar, todo aquel que hace algo por la nación armenia debe ser escuchado y debe ser respetado y debe ser apreciado, porque no es fácil estar en la diáspora, no es sencillo mantener las escuelas, no es fácil tener las iglesias como corresponde funcionando. Siempre hay que mejorar, constantemente hay que mejorar. Sin duda, los que tenemos hoy la responsabilidad de estar dirigiendo alguna institución, sabemos lo difícil que es esa tarea y sabemos que hay que hacer muchas correcciones. Esta es una forma que nosotros pensamos, porque recibimos un sablazo el año pasado. Fue terrible lo que nos pasó. Y el ejemplo que ponía Ari al principio, de esos soldados mutilados, sin embargo que no perdían el positivismo, no perdían la fuerza de espíritu. La diáspora tiene que aprender de esto, porque la diáspora también falló. Así como fallaron tantas cosas en Armenia, fallaron los militares, falló la diplomacia, falló la economía, hubo mucha corrupción durante 30 años, nos perdimos de enorme cantidad de inversiones, pero fundamentalmente no tenemos que ser no positivos, tenemos que ser positivos. Y tenemos historia pasada y vamos a tener historia futura sin ninguna duda. Claro que hay que hacer correcciones, claro que hay que hacer mejoras, pero no perdamos la fe. El idioma es importante, la religión es importante, la religión es importante. La religión salvó o conservó a la armenidad durante 2000 años, cuando lo único que teníamos enfrente era barbarie. Así que hay mucho para hacer, pero también mucho se ha hecho, y tenemos que estar orgullosos de todo lo que se hizo. Felicito a los participantes, realmente fueron presentaciones muy valiosas, todos han dejado títulos para seguir analizando y tratando. Simplemente esto, casi más de 90 personas estuvieron permanentemente enganchadas durante 2 horas, no es poca cosa. Así que un gran abrazo a todos y gracias. Bueno, muy bien, queridos amigos. Muchas gracias. Aquí finalizamos.
lo del día de hoy. Esto quiere decir que va a continuar, así como lo explicó Barty Manukyan. Así que los esperamos la próxima. Muchísimas gracias por haber participado todos, desde todos los lados que se han podido, y los esperamos la próxima vez. Muchas gracias. Bom, gracias a ustedes también. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Marisha Patavertsesia. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, Gani.